Buenos días, mi nombre es Andrés León, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Tecnológica Equinoccial. A continuación se va a tratar un tema muy importante, como son otras variables que determinan la diversidad en el aula. Diversidad en el aula. ¿A qué hace referencia la diversidad en el aula? No es nada más ni nada menos que se debe admitir múltiples facetas que permitan a los estudiantes crecer en sus conocimientos y además de ello mejorar como personas. La pedagogía utiliza una variedad de metodologías y estrategias que deben ir acorde a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante y sobre todo debe considerar las necesidades que tienen cada uno de ellos, considerando características, intereses y las capacidades que tienen cada uno de ellos. A continuación se realizará un pequeño análisis sobre la diversidad en el aula relacionado con ciertos temas como son el género, prejuicios, discriminación, estereotipos, pedagogía intercultural y la orientación sexual referente a los estudiantes. Los prejuicios. Los prejuicios son juicios previos que generalmente juzgan a la persona sin antes de conocerla. Se presenta muchas de las veces actitudes generalmente negativas hacia esa persona sin motivo alguno. Se la mira de forma diferente solo por el hecho de pensar que no es igual a nosotros y generalmente se les da un trato diferente. Como podemos observar en la imagen que se encuentra a la derecha, tenemos un grupo de niñas que prácticamente están juzgando sin siquiera haber conocido a una niña y por lo tanto la están marginando y dejándola al lado del grupo. En la parte de abajo, en la esquina inferior derecha, tenemos también como un grupo de personas miran a un compañero de una forma un tanto extraña, intimidándolo y tal vez juzgándolo, haciéndolo un juicio previo sin antes haberlo conocido o conversado con él. La discriminación. La discriminación se presentan escasos incentivos y diferencias salariales a las personas que supuestamente son diferentes. Se margina a las personas de otra raza como a los negros y pensar que son menos inteligentes que las demás personas de la raza blanca. Se les da un tratamiento desigual a ese grupo de personas por creer que son diferentes, ¿sí? Y a pesar de conocer habilidades, no se las toma en cuenta y se las ignora. Y esto también muchas de las veces se da en el campo laboral, que solo por el simple hecho de una persona ser de color negro, no se la considera una persona capaz, inteligente, que pueda desempeñar correctamente su trabajo. Como lo podemos observar en la imagen de la parte inferior izquierda, tenemos ahí un ejemplo típico que se tiene recelo incluso de hacer contacto físico con una persona de color. Y también tenemos en la parte derecha, en lo que muchas de las veces se da en las instituciones, tenemos cómo están marginando a un chico por ser de otro color o de otra raza, otra etnia. Tenemos también los estereotipos, que son una percepción exagerada y con pocos detalles de personas que comparten características. Es decir, esa persona es de Guayaquil y por lo tanto un estereotipo que muchas de las personas piensan es que todos son delincuentes, que no trabajan, que se dedican a beber cerveza y una infinidad de estereotipos que tenemos muchas de las veces en la cabeza. También se forman ideas ciertamente negativas, como se lo había mencionado en el ejemplo anterior. Intentan generalizar características de un determinado grupo social o cultural sin darles la oportunidad a que presenten sus ideales, se den a conocer y poderlos juzgar ya una vez conociéndolos. La educación intercultural justamente trata de evitar todas estas situaciones de prejuicios, de discriminación, de estereotipos y
y más bien lo que trata es de favorecer el contacto entre un grupo sin importar las diferencias, dar espacio que cada uno de ellos se exprese de acuerdo a su propia identidad. El contacto con diferentes grupos muchas de las veces elimina estereotipos negativos, ya que se llega a conocer a las personas y se las trata de acuerdo a sus ideales, a sus características, a sus costumbres. Justamente luego de que se llega a conocer a fondo a una persona, se puede reconocer o darse cuenta de que todos somos iguales. La diversidad de las expresiones y culturas. Los maestros siempre deben dar la libertad a los alumnos a expresarse y nunca regañarlos por las ideales o por sus pensamientos que tienen. ¿Sí? El maestro también, además de no regañar, debe estimular el conocimiento y fomentar la creatividad. Es decir, que siempre que alguien tenga alguna idea, un estudiante tenga una idea, tenga algún pensamiento, se lo debe estimular para que lo pueda mejorar, analizar y muchas de las veces poner en práctica o tratar de inculcar ese conocimiento a sus demás compañeros. Describir las potencialidades y saberes de los alumnos, fomentar una cultura escolar y una estructura social incluyente, donde se debe tratar a todos por igual, tratar de sacar a relucir las potencialidades, las habilidades que tienen cada uno de los estudiantes, viéndolos a todos como seres capaces y personas que pueden realizar cualquier tipo de actividad siempre y cuando sea a gusto de ellos, y considerar que todos tenemos las mismas capacidades para realizar cualquier tipo de actividad. También tratamos un tema muy importante como es la diversidad de género, sexo. Para la Real Academia de la Lengua Española, las palabras tienen género y no sexo, y las personas tienen sexo y no género, que es algo que ha sido cuestionado a través del tiempo y que simplemente es algo que se quiere recalcar. En cuanto a lo que se refiere a la diversidad de sexo, muchas de las veces los valores y las costumbres se van formando a las personas desde niños, ya que como podemos observar en este ejemplo, a un niño siempre se le trata de enseñar o de inculcar costumbres, por ejemplo, que juegue con carros o que los niños no deben llorar, que tienen que ser valientes. Y en cambio tenemos en la parte inferior una niña que generalmente se forma de una forma más afeminada, que tiene que jugar con muñecas, que muchas de las veces tiene que ser débil, y por eso es que existen diferencias entre sexos, pero que siempre son inculcadas por los mismos padres, que en la sociedad en la que nos encontramos muchas de las veces se forma de una manera diferente a los niños y niñas. Tanto hombres como mujeres, cabe recalcar que tienen las mismas habilidades y características para ciertas áreas, como puede ser las matemáticas, las ciencias, las artes, el lenguaje. Todos tienen las mismas capacidades, lo único que tienen que hacer es saberlas explotar. Finalmente, la orientación sexual tenemos de tres tipos: heterosexual, homosexual y bisexual. En lo que hace referencia al heterosexual, son aquellas personas que sienten atracción al sexo opuesto, homosexual sienten atracción al mismo sexo y bisexual sienten atracción a ambos sexos. Hay ciertos mitos y cuestiones que se dicen que a continuación se van a desmentir, y vamos a presentar una manera de comparación entre el mito y la realidad. Muchas personas dicen que la homosexualidad y transexualidad son una elección, pero la realidad es que nadie elige su orientación sexual. Muchas de las veces se ha considerado como enfermedades curables, pero en realidad no es ninguna clase de enfermedad, sino es algo natural y no hay nada que curar en este caso. Se piensa que solo se da en personas adultas, cuando en realidad lo que cada niño o cada persona va descubriendo en el transcurso de su vida cuál es su orientación sexual. Muchas de las veces pueden pensar que esto de la homosexualidad es contagioso o puede llegar a ser influenciado, cuando en realidad es
completamente de decisión y por exploración de cada uno de los seres humanos. Se piensa también que cometen fácilmente delitos sexuales, cuando los delitos que se cometen de tipo sexual no tienen absolutamente ninguna relación con la orientación sexual. Esto es todo lo que hemos analizado en este momento, referente a lo que serían las variables que determinan la diversidad en el aula. Para concluir, se podría decir que cada niño tiene sus habilidades diferentes, cada quien piensa de una forma distinta a los demás, y todos son capaces para realizar cualquier cosa que se lo proponga. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.